Bien, pues vamos a hablar del arte de sembrar. Cuando hablamos de arte, no siempre nos referimos a el arte a manera de cultura, de estética, sino que el término original del arte se refiere a hacer algo bien, ¿no? A saber hacer algo y hacerlo bien. Pasando a la diapositiva siguiente, podemos ver que viene este concepto de latín ars y es o sea, originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas de saber hacer. Y bueno, el día de hoy no vamos a aprender a sembrar, no somos agricultores, ninguno de nosotros, ni yo tengo ese conocimiento, ni mucho menos la experiencia, pero vamos a hablar de algo importante que Dios nos recalca mucho en su palabra, que es la ley de la siembra y la cosecha. No de manera literal, aunque si nosotros Jesús, pues para poder hacer que las personas que estuvieran a su alrededor comprendieran mejor la palabra, pues utilizaba elementos de la naturaleza para enseñarles, las famosas parábolas, para enseñarles mensajes acerca de la salvación, de la predicación de la palabra, del crecimiento espiritual, y utilizo mucho lo que es la agricultura, la siembra y la cosecha para darnos mensajes especiales. Y hoy vamos a recordar esta ley de la siembra y la cosecha. Eh, Ahorita leímos el versículo en Gálatas 6, el versículo 9, pero antes del versículo 9 encontramos el versículo 7, así que vamos a leer Gálatas 6, 7, este versículo, en donde en este capítulo pues se presenta la ley de la siembra y la cosecha. Es Gálatas 6, versículo 7, y dice así: no se engañen, de Dios nadie se burla. Bueno, tengo otra versión aquí, pero dice la versión Reina Valera, que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y dice, cada uno cosecha lo que siembra. Y bueno, este mensaje es claro. Pasando a la siguiente, por favor, podemos ver cómo la ley de la siembra y la cosecha, pues ley natural, que es una donde nosotros sabemos que si sembramos algo, pues vamos a cosechar eso. En Gálatas 6:7 también resalta mucho el hecho de que pues Dios no puede ser engañado, que Él conoce perfectamente la naturaleza, y cuando cuando una semilla, perdón, es sembrada, pues se sabe que va a dar fruto de acuerdo a la semilla que estamos colocando, ¿no? Y pues esto es la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva. Dice que todos conocemos esta ley y en esta ley se basa en que la cosecha es la reproducción de lo que sembramos, ¿sí? Es el fruto de lo que se estuvo sembrando, y obviamente toda semilla pues va a dar fruto según su género. Entonces, pues esto lo sabemos muy bien, ¿verdad? No podemos sembrar que zanahorias o sembrar otro tipo de frutas y esperar recibir uno diferente, ¿no? Sabemos que lo que sembramos, eso se va a producir, es el fruto que se va a producir. Pero esta siembra y cosecha, si la pasamos ya no a la agricultura como tal, sino a nuestra vida, significa que todo lo que nosotros dedicamos tiempo o decidimos va a marcar nuestra vida, de tal forma que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, pues van a van a resultar en un fruto o en una cosecha de acuerdo a lo que nosotros hayamos sembrado, ¿sí? Dice que lo que vivimos y pasa en nuestra vida es el resultado de lo que venimos sembrando, no el día de ayer, sino años atrás, meses atrás. Entonces, la forma en la que yo estoy viviendo hoy, las circunstancias que estoy pasando, las cosas positivas que están en mi vida,
la mayor parte de esas, pues es lo que yo sembré. Sí, son actitudes, son trabajos, son pensamientos, son emociones que yo he estado sembrando y que pues han dado como resultado lo que yo estoy viviendo hoy. Puede ser que me sienta plena, puede ser que me sienta con gozo o puede ser que esté atravesando por una situación complicada o difícil, pero eso es el resultado de lo que hemos estado sembrando por tiempo atrás, ¿sí? Eso es algo que debemos de considerar, ¿no? De que la cosecha no es inmediata, todo tiene su tiempo y hay que tener esta siembra, después el cuidado de lo que se siembra y esperar a que crezca lo que estamos sembrando para poder cosechar. Así que no estamos hablando de que sembramos y cosechamos inmediatamente. Vamos a pasar al siguiente versículo de Gálatas 6, que dice así, Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero dice aquí que el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y aquí ya entramos en un terreno distinto, ¿no? Sabemos que nosotros podemos sembrar en distintos terrenos de acuerdo a lo que queremos obtener, ¿no? Y aquí tenemos dos terrenos, la carne, o sea, la vida carnal o la naturaleza pecaminosa, y tenemos por otra parte lo espiritual, ¿no? Y de acuerdo a donde nosotros estemos sembrando es lo que vamos a recibir. El que siembra para agradar a los deseos carnales, a su naturaleza pecaminosa, pues ¿qué va a recibir? Pues va a cosechar destrucción, dolor, sufrimiento, cosas negativas, ¿no? Pero cuando nosotros sembramos en lo espiritual, pues lo que vamos a cosechar es todo lo necesario para estar en la vida eterna. Entonces es lo que en resumen quiere decir este versículo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Dice que cuando nosotros, evidentemente, cuando nosotros vivimos de una forma egoísta y esto se traduce o esto se refleja en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones, en cómo tratamos al prójimo, en lo que llegamos a sentir de nosotros mismos, si somos personas orgullosas, engreídas, si nos amamos, o así con ese amor propio egoísta, pues esas actitudes, esos pensamientos, pues van a dar por consecuencia situaciones que nos van a llevar a la desgracia y a la ruina. Por decir un ejemplo de cuáles son estas cosechas de acuerdo a lo que estamos sembrando. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos en sembrar el amor, la bondad, la simpatía, la empatía y estas actitudes rigen nuestra vida, pues obviamente lo que vamos a tener en nuestra vida es bendición. Entonces, esta ley pues no se puede destruir, realmente es algo, es decir, lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros dedicamos tiempo, lo que nosotros pensamos, pues va a tener consecuencias. Entonces, un hecho es que la semilla siempre va a dar su fruto, ¿no? Tarde o temprano lo va a dar. Y bueno, otra cosa que ya mencionábamos es que la cosecha lleva tiempo, no sucede de inmediato y lo que cosechamos hoy, pues lo plantamos hace mucho, quizás hace años, quizás ahorita no tenemos exactamente el día ni la fecha exacta en la que empezamos a sembrar o quizás inconscientemente lo hicimos o no vimos la importancia de lo que estábamos sembrando, cómo nos estábamos comportando meses, años atrás y ahora estamos las consecuencias. Uno de los ejemplos es cuando nosotros descuidamos nuestra salud, cuando nosotros no descansamos adecuadamente, cuando no
nos alimentamos de manera sana desde que estamos jóvenes, cuando no hacemos ejercicio, obviamente va a llegar el punto en que nuestro cuerpo va a cobrarnos factura, ¿no? Y en todas las enfermedades que pues en nuestra juventud no consideraban, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de cómo lo que hacemos realmente impacta nuestra imagen. Es cuestión de que Dios sea malo o que Dios nos esté enviando estas circunstancias o estas situaciones, porque como lo menciona aquí, o sea, todo lo que nosotros llegamos a hacer tiene una consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos va al final a dar un fruto, ¿sí? Y bueno, vamos pasando a la otra diapositiva, donde ya hablamos acerca de actitudes, nosotros que podemos ir sembrando en nuestra vida, ¿no? Podemos ir sembrando egoísmo, podemos ir sembrando envidias, podemos sembrar enojo, resentimiento y todas las emociones, o también podemos estar sembrando esperanza, amor, cosas buenas, ¿no? Pero hay algo que también tiene repercusión en nuestra vida y es el sembrar la desconfianza, cuando la fe realmente no ha sido genuina, cuando no la hemos ejercido como Dios nos dice, esa fe ciega hacia Dios y entonces muchas veces hemos desconfiado en Dios a pesar de que tenemos todo para creerle. Y es como estar cavando nuestra propia tumba, ¿no? Es decir, bueno, no estoy haciéndolo quizás de manera consciente y han pasado cosas en mi vida que me están diciendo que debo de confiar en Dios, que debo de dar el control a Dios y no estoy haciendo caso. Y bueno, al final, todo lo que yo no aprenda de las lecciones pasadas, pues va a cobrarnos factura al final del día, ¿no? Y entonces, en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra fe, pues muchas veces podemos encontrarnos nuevamente en un área complicada de nuestra vida por no haber confiado en Dios, por sembrar desconfianza. Y sembrar es una acción constante, ¿verdad? No es como un hecho aislado normal en el ser humano, quizás decir, ay, siento desconfianza, pero lo soluciono, sino es una vida de constante desconfianza en Dios. Y aquí tenemos un ejemplo que lo encontramos en Segunda de Crónicas. Hay muchos ejemplos de personajes que pues no confiaron en Dios, que buscaron sus propias soluciones y tuvieron un fin desagradable. Y hoy vamos a hablar acerca de un rey. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 16 y vamos a hablar acerca del rey Asa. Yo creo que ya ubican su historia. Este rey hizo algo que pues no fue del agrado de Dios, como varios personajes, como nosotros mismos a veces lo hacemos. Y fue que el rey Asa, pues era el rey de Judá, y de repente llegó el rey de Israel, que era Baasa, contra ellos, contra Judá y contra el rey Asa. Entonces él se vio como en un problema porque estaba siendo, pues ahora sí que sitiado por el rey Baasa y entonces buscó una solución. ¿Sí? La solución que encontró más fácil fue sacar todo el oro, la plata, los tesoros de la casa de Jehová para poder hacer una alianza con el rey de Siria y así quitarse a su enemigo, que en este caso era el rey Baasa. Sí, entonces imagínense cómo el mismo rey de Judá permitió semejante situación, ¿no? De retirar todo el oro, toda la plata que pertenecía a Dios, que era pues algo sagrado para hacer convenios con alguien que no era el pueblo de Dios, sí, que no era la voluntad de Dios. Así que pues él vio primero la solución, la primera solución que se le vino a la mente, tuvo miedo y entonces sintió seguridad haciendo este convenio. El rey de Siria pues aceptó y entonces pues entre los dos se quitaron ya de encima al rey Baasa. Y luego sucede que se le aparece una persona, que va una persona con Asa
y esto lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 16 de Segunda de Crónicas, y dice que en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. O sea, le está recordando cómo había tenido victorias apoyándose de Dios y cómo era posible que ahora no lo hubiera hecho y no hubiera acudido a Dios. Y entonces el versículo 9 dice unas palabras bastante tristes para el rey Asa. Y dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esa desconfianza del rey Asa produjo mayor guerra y que los enemigos no dejaran en paz a Judá. Eso era lo que iba a pasar por esta desconfianza de este personaje, ¿no? Y como menciona aquí la Biblia que dice, bueno, por tu actitud loca, ¿sí? Pues mira lo que pasó. Y es aquí cuando nosotros podemos aprender que teniendo el conocimiento de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, teniendo testimonios nuestros, experiencias con Dios, de lo que Él ha hecho con nosotros, cómo a veces se nos puede olvidar y entonces nos vamos hacia soluciones seguras, aparentemente seguras, rápidas, pero con personas, con medios que nos están a nuestro alcance, limitando el poder de Dios, ¿sí? Limitando lo que Dios puede hacer para nosotros. Entonces, un hecho de que sembrar desconfianza en Dios, pues va a producir que enemigos, ¿sí? Dice aquí que cuando no puedo esperar y quiero hacer algo, o sea, sobre todo cuando somos desesperados, impacientes, yo me identifico mucho con esto, ¿no? Ya quiero ver la solución, ya quiero que se resuelva este problema, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar otra cosa y decimos, bueno, Dios está obrando, pero voy a hacer esto, ¿no? Yo le voy a ayudar a Dios, eso es lo que de manera inconsciente hacemos. Y bueno, nos metemos en problemas que al final pues no nos ayudan, no nos resuelven quizás de una manera temporal, pero nos alejan de lo que Dios puede hacer, de los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. Y luego algo más triste, ¿no? Que vemos más adelante ahí en esta historia, en Segunda de Crónicas, cómo fue la muerte de Asa. Dice que en el año 39, ahí en el versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. No se menciona qué exactamente le pasó, pero sí se resalta algo y cuando se resalta algo en la Biblia es porque pues es importante, ¿no? Y dice que en su enfermedad no buscó a Jehová. O sea, estuvo enfermo, tuvo la necesidad de estar sano, tuvo quizás dolor y no buscó a Dios. Sí, estaba como con esta desconfianza y no aprendió, ¿verdad? No aprendió la lección y entonces fue y buscó al médico, ¿no? A los médicos. Esto no significa, obviamente, que estemos, pues, no recomendando ir con el médico, ¿no? Pero aquí vamos a hacer énfasis en cómo no había esa confianza en Dios, ¿sí? Porque aquí lo menciona, o sea, si no hubiera sido un dato importante, no lo estuviera mencionando la Biblia. O sea, de que su enfermedad no buscó a Jehová y dice, sino a los médicos. Y muchas veces, o la mayoría, o sea, siempre debemos primeramente buscar a Dios. Y obviamente Él también ha dado la capacidad y sabiduría a los médicos para que nos puedan ayudar. Incluso Dios nos va a poner médicos que nos puedan ayudar a resolver el problema, pero el detalle está en cuando olvidamos la importancia que Dios tiene en la sanidad de nuestras vidas, tanto espiritual como físicamente. Y bueno, ¿qué pasó? Al final, pues Asa murió y durmió con sus padres y murió en el año 41 de su reinado.
y dice que lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Algo que él ya tenía seguro era su sepulcro, ¿verdad? La muerte, y él ya tenía dónde morir. Y inconscientemente se estaba también llegando a este punto de la muerte por desconfiar en Dios, ¿sí? No sabemos cómo fue su vida, pero me imagino que si estuvo con enemigos constantemente, atacándolos constantemente y en guerra contra él en esa época de su reinado, pues obviamente tuvo una vida de angustia, de estrés, de miedo. ¿Por qué? Porque siguió desconfiando y sembrando esta desconfianza en Dios. Entonces, esta historia nos hace ver que así como se puede sembrar amor, bondad, egoísmo, a veces identificamos el sembrar pues con este tipo de actitudes, ¿no? Pero la desconfianza a Dios es algo que si constantemente sembramos en nuestras vidas, pues nos puede llevar a alejarnos de Dios para siempre, ¿no? Y cometer este error que este rey tuvo. Entonces, esto es una enseñanza también para nosotros. Y bueno, vamos a continuar con lo siguiente, ¿no? Cuando llegan las dificultades a nuestra vida, cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos tristes o que sentimos que estamos en la miseria, cuando tenemos pues problemas fuertes en nuestra vida, pues a veces podemos decir, bueno, yo tuve la culpa, ¿no? O sea, o yo no tuve la culpa, yo estoy sufriendo esto porque fulanito hizo esto, porque empezamos a buscar miles de culpables, ¿no? Y no nos hacemos responsables de nuestra parte. Y muchas veces sí tenemos esta idea de que es el enemigo, ¿no? Que es Satanás quien nos puso esto y así, pero nosotros también sembramos, ¿sí? Y lo que estamos viviendo ahorita, la forma en la que estamos viviendo, las crisis, los problemas que tenemos, pues es porque nosotros aportamos a eso. O sea, obviamente el enemigo va a querer desanimarnos, va a querer frustrar los planes que Dios tiene para nuestra vida, pero nosotros también cooperamos con eso, ¿no? Entonces, si nosotros sembramos confusión, si nosotros sembramos inseguridades, si nosotros sembramos desconfianza, sembramos cosas carnales también de nuestra naturaleza pecaminosa, pues es la suma de todo lo que estamos viviendo y no podemos simplemente ser víctimas. No podemos decir, bueno, soy víctima del pecado, soy víctima de que Adán y Eva fallaron y de esta vida pecaminosa. Pues no, sí tenemos cierta parte en lo que está sucediendo en nuestra vida, pero tenemos esperanza, ¿sí? Independientemente de la fase o etapa en la que estemos pasando, tenemos esperanza y hay algo que debemos de hacer, ¿no? Que es que es actuar y aceptar lo que Dios nos está pidiendo en estos momentos, que es cambiar la perspectiva. No mencioné algo importante y es que dice que nunca debemos cuestionar a Dios o quererle ayudar porque Él, o sea, nunca vamos a superar los planes que tiene para nuestra vida, o sea, recordando lo que pasó con el rey Asa, ¿no? A veces queremos nosotros ayudarle a Dios, pero Dios tiene grandes planes para nosotros, ¿no? Entonces debemos de enfocarnos en esos planes que tiene para nosotros, que son planes de bien, y vamos a ver qué más no tenemos que hacer. Pasando a la siguiente, por favor. Dice que no podemos pedir suerte, ¿no? Ay, ojalá tuviera más suerte, ya quiero suerte para la próxima, para, no sé, para que tenga más trabajo, suerte para poder ganar una beca, suerte para poder, no sé, comprar algo. O sea, no es pedir suerte, ¿sí? A ver cuándo se nos cumple el sueño, ¿no? Y tampoco es conformarnos, porque eso también lo mencionábamos en la mañana, ¿no? De que, o sea, Dios no quiere que nos conformemos, Él nos quiere dar esa vida de abundancia aún aquí en nuestra tierra. O sea, Él nos quiere dar ese gozo, quiere que nuestros proyectos funcionen, Él quiere que podamos también disfrutar de sus bendiciones aquí en la tierra, pero el enemigo no quiere. Entonces, Él muchas veces nos va a robar
ese deseo de estar mejor. Nos va a robar el deseo o el afán de mejorar nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, o el mejorar nuestra actitud ante los problemas. No sé, o sea, hay tantas cosas que el enemigo nos desanima y nos dice, pues ahí estás bien. O sea, el hecho de decir, esto está bien y con esto me conformo y no voy a hacer más porque siento que, o sea, estoy cómodo, pues esas ideas vienen de Dios, vienen, perdón, del enemigo, ¿sí? Porque él te quiere robar lo que Dios sí quiere darte y el enemigo no quiere que coseches, ¿sí? Es como cuando recordamos a Gedeón, en esa época en la que Gedeón tenía que estar escondido en un lagar porque venían los madianitas a llevarse todo lo que con tanto trabajo habían cosechado. Y muchas veces eso le permitimos a el enemigo, que nos robe lo que Dios nos va a dar, ¿sí? Y quiere que no logremos sembrar, quiere que nos desanimemos. Entonces, ahí sí debemos de estar bien alertas, porque las situaciones que estamos pasando en nuestra vida pueden ser también debido a que le hemos dado más oportunidad o le hemos dado oportunidad al enemigo de aplastarnos, ¿sí? Y bueno, no debemos apresurarnos a tomar decisiones, ya lo vimos el ejemplo del rey Asa y muchos más, y dejar de enfocarnos en lo que no tenemos, ¿sí? O sea, si nosotros estamos enfocados en que no tengo salud, me siento solo, no tengo amigos, no tengo energía, no tengo, no sé, o sea, muchas cosas que hay, no tengo dinero, em, no tengo paciencia, o sea, muchas cosas que no tenemos, no tengo, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a quedar ahí estancados, ¿no? Entonces, a lo que va este tema es a lo que sí debemos de hacer, que es lo que nos invita Dios a hacer, ¿no? Y así como dice el tema, hablando de la siembra, del arte de sembrar, pues Dios quiere bendecir al quien está ocupado, no a quien está desocupado, esperando a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos así, pues podemos caer en la ansiedad, en la depresión, y entonces vamos a seguir en nuestro mismo estado y no va a haber nada bueno, ni vamos a poder ser bendición para otras personas, ni vamos a poder vivir gozosos el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, ¿sí? Entonces debemos comenzar a sembrar mientras esperamos la voluntad de Dios. A veces no sabemos qué es lo que Dios quiere o por qué estamos pasando por esta situación o cuándo vamos a ver la luz, cuándo vamos a ver la solución a este problema, a esta enfermedad, a esta crisis emocional o a esta crisis económica. Pero bueno, si nos enfocamos en la crisis, si nos enfocamos en la enfermedad, pues no vamos a tener ninguna solución. Lo que Dios nos invita hoy es a sembrar. Pero bueno, se dice muy fácil, ¿no? Vamos a sembrar. Tienes que sembrar amor, tienes que sembrar amabilidad, tienes que sembrar paciencia, tienes que sembrar todo lo que quieres en tu vida, lo tienes que sembrar. Pero la verdad es que no es así de fácil. ¿Cómo voy a sembrar un trabajo? ¿Cómo voy a sembrar? Por ejemplo, hay mujeres que no pueden tener hijos. ¿Cómo voy a sembrar un hijo? O sea, ¿cómo voy a sembrar algo así, ¿no? Y es que no es tan literal, ¿sí? O cómo voy a sembrar amor si no sé amar, si no recibo amor, si recibo pura frialdad, ¿cómo voy a sembrar esas cosas? Y bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy, o sea, qué hay que hacer, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Dice, si no nos gusta lo que vemos en nuestra vida, pues Dios nos va a invitar a cambiar. Si tenemos un proyecto, un sueño, un deseo de tener un hijo y está fallando la fertilidad, un deseo de, no sé, estudiar alguna profesión, un viaje, un trabajo, una reconciliación, pues debo de dejar de enfocar en solucionar eso a mi forma, dar a sembrar para poder tener estos y esperar el milagro de Dios. Si es tengo que sembrar mientras espero la respuesta de Dios. No puedo estar sentado nada más esperando cuándo llega esa respuesta, sino que vamos a sembrar. Pasando a la siguiente, por favor.
¿Sembrar qué? Pues sembrar lo que quieres recibir, ¿sí? Y sembrar, o sea, entre más sembramos, la cosecha va a ser mayor, ¿ok? Sembrar lo que quieres recibir, lo que te hace falta. Sembrar mientras se concreta lo que Dios quiere, mientras se espera el milagro, y dejar de sembrar los sentimientos que estamos experimentando en este momento. Quejas. Si tengo quejas en mi vida y me estoy enfocando solamente en hablar de eso, con las personas que me encuentre, les cuento mi historia, les cuento lo que me ha pasado, me empiezo a quejar de todo, o esa amargura, ¿no? Así de, me pongo a ver películas que me hablen de ese tipo de amargura, o me pongo a pensar solamente en eso. O sea, me estoy sembrando eso que estoy sintiendo y no voy a avanzar. Entonces tengo que sembrar lo que quiero, ¿sí? Lo contrario a lo que estoy sintiendo, ¿sí? ¿Y qué sería eso? Bueno, ¿cómo sembrar? Primero que nada, ¿cómo voy a empezar a sembrar? Primero necesitamos fe, si no hay, no hay de otra. Si la fe tiene que estar presente porque recuerden que estamos sembrando algo que no se está viendo. O sea, si yo quiero un trabajo, pues sé que no lo voy a tener mañana. Lo que se siembra, pues tiene su tiempo, ¿no? Entonces, pues necesitamos esa fe para creer que vamos a recibir eso. Y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pasando a la siguiente, por favor. Entonces, la fe es muy importante, ¿ok? Fe, creer en lo que Dios va a hacer crecer, ¿sí? Así como nosotros no vemos tal cual como la planta crece y produce fruto, pero Dios es el que hace que crezca y a través de todos los recursos naturales que se necesitan, la luz del sol, el agua. Así, cuando nosotros ponemos esa semillita, Dios va a estar componiendo esos medios para que se pueda dar ese fruto. Entonces, la fe es necesaria para dar ese paso, ¿sí? Para creer que va a suceder aun cuando yo no veo nada y ni siquiera la posibilidad. O sea, cuando yo no veo nada lógicamente o humanamente posible, yo tengo que ejercer esa fe. Cuando digo, bueno, yo quiero sanidad o yo quiero dejar de tener miedo, quiero, o sea, hay cosas que hemos intentado, pero por enfocarnos en eso no lo hemos logrado. Entonces, saber que Dios lo va a solucionar y enfocarnos en sembrar, pero con fe. Plantar en el terreno correcto. Cuando plantas en Dios, tienes que saber que siempre va a haber fruto, ¿sí? Y ahí hay dos terrenos, lo carnal y lo espiritual. Entonces, ¿qué queremos sembrar y en dónde lo vamos a enfocar? Porque hay cosas buenas, pero las enfocamos en cosas que no son de agrado a Dios, en nuestros deseos carnales, incluso nuestros dones, nuestros talentos, los podemos empezar a enfocar del lado equivocado. Entonces yo tengo que enfocarme en lo espiritual, porque como vimos en la mañana, es lo que va a permanecer, ¿no? Entonces, en el terreno espiritual debemos empezar a sembrar y obviamente con ayuda del Espíritu Santo, porque solos no vamos a poder. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, identificar lo que sí tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, el enfocarnos en lo que sí tengo, ¿sí? O si tengo, no sé, si tengo un recurso material, pues agradecer a Dios por eso y usar eso. Si no tengo paciencia, pero tengo empatía, pues enfocarme en la empatía. Si tengo egoísmo, pero también tengo compasión, pues enfocarme en la compasión, o sea, en lo que Dios sí me ha otorgado, tanto de sentimientos, emociones y cosas materiales, ¿sí? Por ejemplo, si quiero tener un carro, por ejemplo, pero tengo una bicicleta, pues me enfoco en lo que sí tengo, ¿verdad? En eso y no estoy pensando en lo que no tengo. Estoy confiando en que Dios, si es su voluntad, me lo va a dar, pero ya no estoy enfocado en eso. Vamos a la siguiente, por favor. Algo bien importante es que si nosotros queremos cosechar y tener esa bendición, pues debemos de ser fieles en lo poco. Es decir, esto va unido a lo que ahorita nosotros hablamos, ¿no? De lo que sí tenemos, valorar lo que sí tenemos,
valorarlo, agradecer y con eso que tenemos, pues hacer que Dios obre maravillas con eso que Dios nos ha dado, ¿no? Y poderlo compartir, usarlo en favor de los demás, ¿sí? Si yo soy buena escuchando, pues voy a, a escuchar a las personas, ¿sí? Si yo tengo un carro, que es lo que Dios me ha dado, ese recurso material que Dios me ha dado, pues lo voy a usar para poder llevar a alguna persona, darle ride, ofrecerle mi ayuda, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos, ser fiel a Dios y usarlo. Y ser cuidadoso y fiel en lo ajeno. O sea, hay cosas que Dios de repente pues nos da, o nos permite tener, o algunos amigos o conocidos o familiares nos prestan algunas cosas de tipo material y pues hay que ser responsables con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues cuando, o sea, si no somos responsables con lo que no es de nosotros, cuando venga algo propio, pues probablemente tampoco lo seamos. Y otra clave importante es sembrar mucho, pero con paciencia, aun cuando la cosecha no llegue. Y es que a veces podemos pensar que la ley de la siembra y la cosecha no funciona porque vemos que hay gente que está sembrando cosas que no son del agrado de Dios y tiene años sembrando eso y le va bien, ¿sí? Y aparentemente está cosechando cosas buenas, prosperidad, tienen salud, y todo va bien. Y podemos decir, bueno, creo que esto de la ley no funciona, o creo que Dios me está castigando, o no sé qué es lo que está pasando conmigo, porque yo pues no veo resultados, ¿verdad? Pero debemos de ser pacientes y confiar en Dios, en que lo que nosotros estamos sembrando sí va a tener una recompensa, sí va a tener esa cosecha. Entonces, la paciencia, el no desesperarnos va a jugar un papel muy importante para que realmente se cumpla lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y bueno, esto va a requerir un cambio de mentalidad. Si yo quiero mejorar la forma en la que estoy viviendo, si quiero reconciliarme con alguien, si quiero tener un trabajo, si quiero salir de deudas, o sea, algún problema fuerte, si tengo una enfermedad o algo, pues vamos a tener que empezar a enfocarnos en sembrar, en cambiar nuestra mentalidad de ver las cosas y comenzar a hacer cambios en que vamos a ver cómo poder sembrar las semillas, ¿no? La semilla del amor, de la empatía, de la bondad, la semilla de la esperanza, del gozo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué es necesario en nuestra vida? Si quiero gozo, pues tengo que sembrarlo. Si quiero ser bondadoso, compartir lo que tengo, no ser egoísta, pues tengo que sembrar el ser bondadoso y compartir, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si yo quiero ser hospitalario, pues tengo que sembrar eso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente, ¿cómo sembrar las semillas? Hay algunas cosas que sí tenemos y que en eso nos tenemos que enfocar, como nuestra actitud. O sea, la actitud es algo que nadie más puede, o sea, que muchas personas controlan, pero yo debería de controlar, ¿sí? La actitud es cómo respondemos ante lo que pasa con nuestra vida, a lo que pasa, a lo que nosotros percibimos, o sea, es la actitud, es esa respuesta, ¿sí? Y saben que del 100% de las cosas que suceden en nuestra vida, nosotros tenemos el control del 90%, o sea, el 90% define cómo reaccionamos y cómo vamos a pasar el resto del día, con qué sentimientos vamos a llegar a la cama a dormir, ¿sí? Entonces, nuestra actitud va a tener un papel bien importante cuando quiero hacer las cosas diferentes y cuando quiero que Dios me bendiga, yo necesito tener una actitud de disposición, preparación, estar siempre listo para obedecer a Dios, para ayudar, para ser amable, para estar motivado. Si la actitud va a ser muy importante, ¿cómo voy a responder a las cosas malas y buenas que llegan en mi vida? Otra cosa es el tiempo. Yo voy a sembrar tiempo, ¿sí? Y la forma de sembrar tiempo es, o sea, en qué lo estoy invirtiendo, cuánto tiempo,
es tiempo de calidad y bueno, dependiendo de en qué invierto el tiempo, es lo que es lo que voy a sembrar y cómo lo estoy invirtiendo. También eso es lo que me va a ayudar y lo que me va a hacer como una muestra de que sí estoy sembrando cosas buenas, ¿sí? Entonces, nuestro tiempo es algo que nosotros tenemos y podemos hacer que realmente lo invirtamos en cosas buenas que nos vayan a ayudar en nuestra vida espiritual. Nuestra forma de ser, nuestro carácter, ¿sí? Eso es algo muy importante y no quise ponerlo aquí porque es un tema aparte. El hecho de sembrar para nuestro carácter es un tema muy amplio, pero obviamente nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, hasta nuestra forma de sonreír o de reírnos, puede hacer que sembremos para bien o que sembremos para mal, ¿no? Y que no tengamos una cosecha buena en nuestras vidas. Las oraciones que nosotros hacemos, a veces decimos, ay, vamos a sembrar y pensamos solamente en la oración, el estudio de la Biblia y no, o sea, vean todo lo que conlleva el sembrar para cosechar bendición, para que Dios nos bendiga. Entonces, las oraciones que nosotros hacemos, la forma en la que nosotros oramos, el tiempo que dedicamos para orar, la importancia que tiene la oración en nuestra vida, lo que platicamos en el día a día, los comentarios que hacemos, ¿sí? Si Dios nos ha dado dones para usarlos en la iglesia, esto es algo que de verdad deberíamos de poner en práctica, porque Dios nos ha bendecido con dones y a veces los tenemos guardados y no estamos haciendo que crezcan, los estamos escondiendo, ¿no? Y llegará el momento en que quizás ya no los tengamos. Los talentos que Dios nos ha dado, ¿sí? Eso los podemos utilizar para sembrar, ¿sí? Los recursos materiales, todo lo que sí tenemos una casa, tenemos un carro, cómo usamos esos recursos materiales y pues en general cómo nos relacionamos con los demás. Todo esto va a influir en la siembra y obviamente en la cosecha. Si lo hacemos para bien, si todo esto lo llevamos enfocado a Dios de manera espiritual, para bien, pues vamos a cosechar cosas positivas. Pero si nosotros dedicamos todo esto para complacernos a nosotros mismos, para complacer nuestra naturaleza carnal, pues no va a tener un buen resultado, obviamente, ¿no? O sea, entonces son cosas que vemos, quizás son detalles que decimos, ay, hasta la forma en cómo me río, hasta la forma en cómo digo gracias, hasta cómo uso mis recursos materiales, o sea, todo debe estar enfocado en lo que Dios quiere y que sea dirigido por su Espíritu Santo para yo poder estar preparando una buena cosecha, ¿no? Y algo bien importante es que todo esto que hemos dicho, pues lo debemos de enfocar para otros, ¿sí? O sea, para hacer el bien al prójimo. Vamos pasando a la siguiente, por favor. Una clave bien importante para salir de nuestros problemas, de si estamos pasando por circunstancias difíciles, es empezar todo esto, lo que platicamos, lo que vimos en otros. Obviamente, en nosotros, ¿verdad? Pero en otros, ¿por qué? Porque cuando nosotros ayudamos a alguien más, estamos sembrando también para nuestra vida, ¿sí? Dice aquí, siembra en la vida de alguien lo que tú quieras que Dios multiplique en la tuya. Y esta es la base de este tema. De hecho, esto es a lo que quería llegar, ¿no? Que muchas veces para solucionar los problemas creemos que todo se trata de mí, todo se trata de mí, que yo tengo este problema tan grande y que Dios ayúdame y de repente somos como egoístas, ¿no? Y estamos viviendo cosas que nosotros sembramos en el pasado, no nos gustan, pero Dios tiene formas de ayudarnos, Dios tiene formas de calmarnos cuando no vemos la salida. Y es que nos invita a sembrar en otros. Enfocarnos en las necesidades que tiene el prójimo
nos va a quitar como esta parte de ver solamente lo mío o por mi bien, ¿sí? Dice, sembrar en otros hace que te alegres y te olvides de tu sufrimiento, tu escasez o tu propia necesidad. Y haciendo eso, vamos a sembrar también para nuestra cosecha, sin estar preocupados de cuándo recibiremos esa bendición o cuándo se va a manifestar el milagro. No nos daremos cuenta porque estaremos trabajando en otros, pero sembrando también para nosotros mismos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pasando a la siguiente, por favor. Podemos nosotros sembrar con nuestro tiempo, ya dijimos, con nuestra actitud, con nuestros recursos materiales, con nuestras palabras, con nuestros talentos, ¿verdad? Eso ya lo vimos, podemos sembrar para bien. Pero ¿quién nos va a ayudar a sembrar o cómo lo vamos a hacer? Bueno, algo importante es buscar a alguien que esté viviendo lo que yo estoy esperando. Por ejemplo, si yo quiero tener, no sé, por ejemplo, un proyecto, ¿no? O un proyecto que yo haya imaginado y encuentro una persona que ya lo está haciendo, pues yo puedo brindar mi servicio para poder apoyarle sin sentir esta envidia, sin sentir este egoísmo y hacerlo de corazón, ¿no? Entonces, apoyar en este proyecto que yo todavía no puedo realizar, pero la otra persona sí, y ayudar con mi energía, con mis recursos, con mi tiempo y sin querer inconscientemente yo estoy sembrando para poder recibir eso en mi vida. Estaba escuchando también una reflexión sobre las mujeres que no pueden tener hijos, ¿no? Que tienen, que no son, no tienen problemas de fertilidad y cómo, bueno, cómo puedes sembrar para eso. Bueno, puedes apoyar a una madre, involucrarte un poco pues sí, obviamente una amiga o alguien, ¿verdad? No es nada más como que buscar a alguien que tenga un hijo, pero involucrarte un poco en la maternidad, conocer un poco más de eso, brindar tus servicios y de esa forma estás sembrando para ese proyecto, para eso que tú quisieras tener y eso es algo que a veces no pensamos, ¿no? A veces nada más pensamos en que Dios nos va a ayudar y nos enfocamos en nuestro sufrimiento y no vemos más allá. Y otra cosa es cuando Dios nos pone personas o nosotros encontramos personas que tienen problemas mucho más grandes que nosotros y Dios nos capacita para ayudarles en eso, para brindarles nuestro apoyo, nuestra compañía, orar por ellos. Y eso nos hace estar sembrando también, ¿sí? Estamos ayudando a una persona de manera sincera y sin querer también estamos, bueno, no sin querer, pero de manera inconsciente estamos sembrando eso que nos gustaría recibir y nos distraemos de nosotros mismos y entonces ayudamos al prójimo y todo lo demás, como dice el versículo, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios y dejando de ver a nosotros mismos y estamos sembrando amor, comprensión, paciencia y cosas buenas en otras personas que al final van a traer una cosecha para nosotros. Orar por aquellas personas que están sufriendo y a veces buscar a alguien que tenga una necesidad igual a la mía o mayor que la mía para poderle ayudar, para hacer ese instrumento que le pueda apoyar, que quizás lo que le falta a esa persona yo lo pueda tener. Si quizás a esa persona le falte orar, yo puedo orar por ella. Quizás le falte algún recurso material, ¿no? Quizás no tenga suficiente comida o no sepa cómo, no sé, algo que yo sí sé y le puedo ayudar a hacerlo, ¿no? O alguna persona que necesite que la lleve en mi carro, o sea, cualquier cosa que yo pueda hacer y eso me va a desviar de mi frustración, de mi ansiedad, de mi depresión y voy a estar sembrando todo esto de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ejercemos en nuestro tiempo, nuestra actitud, nuestros recursos y los proyectamos hacia el prójimo, hacia el servicio hacia el prójimo, pues vamos a ser bendecidos, va a llegar la bendición y vamos a
pasar estas pruebas difíciles que muchos de nosotros tenemos. Y ahí es cuando volteamos a ver este versículo de Gálatas 6:9, que dice, no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ese fue el versículo central de ese tema, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien, aunque no veamos la solución, aunque por dentro estemos con el corazón roto, frustrados, desanimados. No nos cansemos de hacer el bien, porque esa va a ser la cura que Dios tiene para nosotros. Y de una manera inconsciente, si nosotros hacemos el bien, obedecemos a Dios y ayudamos al prójimo, suplimos sus necesidades, pues lo demás va a venir de manera que no lo vamos a notar, ¿no? Y que estamos sembrando para una cosecha grande y una cosecha que pues va a tener repercusión en la vida eterna. Nos vamos a sorprender de que somos más empáticos, de que somos amables, de que dejamos quizás de ver por nosotros mismos, dejamos de ser orgullosos, dejamos de quejarnos, dejamos de incluso, por ejemplo, si estás enfrentando la enfermedad, porque Dios quizás no te pueda poner con alguien que esté más enfermo que tú y tú puedas ayudarle y puedas orar, y entonces vas a dejar de pensar en tu problema, Dios va a venir y te va a suplir y te va a sanar y te va a ayudar con ese problema. Entonces, Dios es tan grande y nos ha puesto aquí también para poder ser esa luz para los demás y entre unos a otros podernos ayudar y poder sanar. Obviamente el poder de sanidad pues lo tiene Dios, ¿no? Y pues nunca nos demos por vencidos, aunque no veamos la cosecha, aunque lo que estemos viendo ahorita no nos guste, si nosotros estamos sembrando, seamos pacientes, porque va a llegar eso que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Esa segunda oportunidad o ese milagro o ese proyecto, ese sueño, esa promesa que Dios te ha dado, se va a cumplir a su debido tiempo, porque cuando uno siembra en Dios, Él va a dar fruto. Es una promesa. Vamos a terminar con este texto de nuestra hermana Elena de Juárez, del libro La Educación, que me parece bastante interesante y dice así, la de nuestra vida nos prospera, si esto o aquello. Nos toca a nosotros resolver este problema, ¿verdad? Solamente Dios sabe lo que va a prosperar, no nos toca a nosotros. Si confiamos en Él, lo que prospere va a ser lo mejor. Dice, por la mañana, si tenemos algo que hacer, ¿no? Tenemos que sembrar nuestra semilla, es decir, hacer la parte que nos corresponde, lo que Dios nos está diciendo. Hijo mío, obedece, hijo mío, sé amable, hijo mío, sé fiel, hijo mío, ten fe. O sea, todo eso nos corresponde, ¿verdad? Y esa es nuestra semilla. Y a la tarde no dejes reposar tu mano, es decir, siempre estar constantemente sembrando. El gran pacto de Dios declara que mientras la tierra permanezca, no va a cesar la sementera y la siega. ¿Sí? Así como no cesan para darnos fruto realmente, nosotros tenemos que todo el tiempo vamos a estar sembrando, ¿sí? Pero pues debemos de sembrar cosas buenas. Dice, puesto que confía en esta promesa, el agricultor ara y siembra. Al trabajar en la siembra espiritual, hablando ya del terreno espiritual, no debemos tener menos confianza en esta promesa. O sea, cuánto más si el agricultor siembra, sabe que va a haber fruto, ¿no? Cuánto más en lo espiritual, o sea, no debemos de desconfiar en esta promesa. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Qué hermosa palabras, esto, ¿no? De que nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos este mensaje de esperanza, su paz,
y a pesar de que pasan cosas en nuestra vida con dolor, si nosotros hacemos esta parte que nos toca, vamos a cosechar regocijo, vamos a cosechar gozo, paz y sobre todo el poder estar con nuestro Señor Jesús por la eternidad, que es lo más importante. Así que ahora si estamos pasando por problemas, por circunstancias difíciles, hagamos nuestra parte, no dejemos de sembrar y tengamos presente que Dios va a cumplir sus promesas. Que Dios les bendiga esta tarde.